Como les había dicho, hoy día tenemos una entrevista desafiante. A mí como comunicador lo conocí hace muchos años cuando era autoridad del Ministerio de Educación. Estamos hablando del primer periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo cubrí el sector de educación. Él es maestro, pedagogo, ha sido dirigente. Es un hombre que conoce, como se diría, la cancha en los dos lugares, de arquero y de jugador. Y para mí es un verdadero placer el entrevistar a un ministro de la talla de Juan Carlos Pimentel, viceministro de Educación Regular en nuestro país. Viceministro, gracias por recibir a Postdata, un placer verlo después de tanto tiempo. Muchas gracias. Estamos aquí haciendo los esfuerzos necesarios para contribuir de la mejor manera posible para mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Gracias por la entrevista. Viceministro, perdón, usted es un hombre, es un pedagogo, es un hombre de la educación, ha dedicado su vida a esto. Ver el enorme deterioro en la calidad educativa debe ser realmente, caramba, agobiante. Hay que hacer algo, hay que generar una medida que ayude a impulsarnos para arriba, ¿verdad? Así es, desde que estamos 60 días acá en el ministerio acompañando a la licenciada Beatriz García y hemos tomado medidas muy prácticas. Y este año también seguiremos tomando medidas prácticas porque estoy convencido que las grandilocuencias en educación no dan muchos resultados, se convierten en demagogia, en postura. Por eso nuestras medidas son modestas, pero de gran impacto. Esta gestión hemos emitido una norma, la resolución 001-2026, que precisamente están orientadas a parar en seco el deterioro de la educación boliviana. Ya en el transcurso de los siguientes meses prepararemos y trabajaremos en las transformaciones estructurales que el sistema educativo así lo requiere. Tenemos toda esta gestión de tal manera que la gestión 2027 poder ofrecer un nuevo diseño curricular, un nuevo reglamento de evaluación y ojalá, quiera Dios, una nueva ley de la educación boliviana. Ahora, estamos hablando de un sector altamente politizado, complejo, pero un sector que usted lo conoce, un sector que creo si se le ofrece al verdadero maestro de base, que va a tener la alternativa de marcar un antes y un después para sus alumnos, yo creo que todos nos vamos a enganchar, padres de familia, alumnos y por supuesto profesores en esta lógica. Se están tomando 11 medidas, 11 restricciones que entran en vigencia prácticamente en un par de semanas más, que es este 2 de febrero, cuando se inicia el calendario escolar. Quisiera irlas comentando con usted, viceministro, para poder ver el por qué, digamos, se han asumido, que no es una decisión caprichosa, pero se han asumido estas medidas. Prohibido usar celulares, viceministro. Sí, es una de las medidas porque estamos convencidos que los celulares dificultan la atención de los estudiantes a lo que está impartiendo el maestro. También refuerza la dependencia y la adicción que últimamente está generando la nueva generación respecto a estos aparatos. Y también hay varias experiencias que nos señalan que es un instrumento de acoso cibernético entre pares. Entonces, esta medida, si bien es una medida no de fondo, pero va a contribuir a mejorar el ambiente escolar y motivar también a los estudiantes que presten mejor atención en sus labores escolares. ¿Esto implica tanto alumnos como profes? Así es, porque también hemos visto que profesores dan una tarea a los maestros, a los estudiantes y ellos chatean. Entonces esto también está prohibido. Uh, es muy común, o era muy común, ver actos de graduación donde tenías chiquitos saliendo del pre-kinder al kinder, del kinder a primero, graduación de primero. Al final tenías como 5 graduaciones a lo largo de los 14 años de formación. ¿Se terminó eso? Se terminó porque
es causa de conflicto. Hay padres que pueden aportar para alquilar el local y todo para la promoción, y hay otros y otras familias que no lo pueden hacer. Pero creo que el mensaje es más de fondo. Hay que educar a nuestras generaciones en la austeridad, la sencillez y la modestia. Son valores fundamentales que la escuela debe transmitir. Los actos pomposos, fanfarrias, no debe ser parte de nuestra cultura ni de nuestra formación en grado escolar. Ahora, las pensiones, que es un tema que inquietan a los papás, ¿se quedan congeladas como el año pasado hasta abril? Sí, la resolución ministerial así lo dispone. Lamentamos mucho que la dirigencia de ANDECOP, aunque ha acordado con nosotros los términos de la resolución ministerial, haya optado por otro camino y esté pensando en presentar un recurso jerárquico que pretende inhabilitar al Ministerio de Educación en su tuición sobre la educación tanto fiscal como privada. De todas maneras, esta decisión está tomada. La resolución ministerial 01 congela las pensiones escolares durante el periodo de inscripción. Ahora, sí, me imagino que esto tendrá que revisarse en función del comportamiento que tenga el resultado de la economía y las medidas que ha tomado el gobierno. En muchos colegios el drama era que eran chicos con ciertas capacidades diferentes, no eran aceptadas por los colegios, no decían, es que nos retrasa el grupo. Y en este caso, pues creo que se va a generar una medida democrática de que ningún estudiante puede ser rechazado por dificultad en el aprendizaje, ¿verdad? Sí, hemos facilitado el ingreso de estudiantes neurodiversos o como quiera llamarse, con discapacidad, para que se inscriban en cualquier unidad escolar, privada, de convenio o fiscal. Este año se va a dar un fuerte impulso a la capacitación a los docentes para que puedan atender estas diferencias y también generar materiales que permitan al maestro dar una atención más efectiva a estos niños que tienen algún tipo de discapacidad. Pero el Viceministerio de Educación Especial y Alternativa está trabajando en el desarrollo de materiales, haciendo pactos con organizaciones no gubernamentales a fin de que más sectores y más componentes de la sociedad apoyen a este tipo de niños que lo requieren de manera muy grande y que es objetivo del sistema de educación regular no discriminarlos, sino incluirlos, pero incluirlos de manera eficiente, no hacer que las escuelas reciban a estos estudiantes y que estén olvidados en algún rincón del aula, sino hay que darles la atención respectiva. Ahora, era un motivo de gran negocio, sobre todo en colegios fiscales, y la pregunta que yo me hacía, le digo, viceministro, es, ¿no puede ser que el Estado boliviano haga el esfuerzo gigantesco de tener un 8% de presupuesto para la educación y resulte que algunos directores o profesores encargados de unidades fiscales obliguen a comprar además hasta de un determinado lugar el uniforme, ¿no? Más allá de lo que sucede en unidades privadas? Creo que esto va en contraflecha de lo que es una educación gratuita e inclusiva. Sí, primero, el uso del uniforme no es obligatorio, pero si hay unidades educativas cuyos padres de familia acuerdan tener un uniforme, pueden hacerlo. Pero lo que no está permitido es que se venda exclusivamente ese uniforme en un lugar. Cualquier unidad educativa, fiscal, de convenio privada, tiene que poner a disposición de los padres de familia tiendas diversas que vendan un uniforme de tal manera que el padre de familia elija la calidad y el precio para adquirir esos uniformes, de tal manera que no sea un objeto de lucro la venta de uniformes. Yo le tengo terror y lo he padecido
con algunos amigos, donde lastimosamente los famosos viajes de promoción son sinónimos de desenfreno, toma de tragos, de verdad son como semanas libres para poder hacer lo que quieren. En mi colegio de formación jesuítica nosotros teníamos 3 semanas de trabajo social, hacíamos caminos y la verdad, más que un viaje de promo, este era un servicio a la comunidad. Entiendo que los viajes de promoción están prohibidos. Así es, completamente prohibidos. Pero algunos colegios optan por el viaje de promoción bajo exclusiva responsabilidad de los padres de familia. La unidad educativa no se mete en esto. Y esto lo vamos a mantener porque es también fuente de conflicto, inseguridad para los propios estudiantes que viajan y se ha dado en anteriores gestiones incluso estafas de algunas agencias de viaje. Ha habido un serio problema al respecto, pero se mantiene. No está permitido los viajes de promoción. Ahora, viceministro, algo que te llena de estupor es que hoy día se ha relajado tanto el tema, que veas chicos fumando un pucho en varios lugares o algunos otros consumiendo bebidas espirituosas y Dios sabe qué más, incluso no en las proximidades, en la unidad educativa. Esto está completamente prohibido, ¿verdad? Así es, completamente prohibido. Pero yo creo que aquí hay una falla. Los padres de familia no ven esto como algo peligroso para la salud de los niños. Son muy permisivos, no controlan. Y cuando las unidades educativas quieren poner freno a esto, quienes se oponen son los propios padres de familia. Yo tenía un caso cuando trabajaba en colegios de que un padre de familia, al constatar o al ser comunicado que su hija estaba fumando cigarrillos electrónicos, se le suspende y hace un reclamo y dice, no es nada malo fumar, es inocente. Entonces es la familia que a veces fomenta esto o es muy permisiva y le quita autoridad a la unidad educativa. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo con los padres de familia para que primero no les quiten autoridad a la unidad educativa, que últimamente ha perdido mucha autoridad por intromisión de los padres de familia, por a veces una exagerada intromisión también de las defensorías que impide que se tomen medidas correctivas contra alumnos que han cometido alguna inconducta. Entonces, la situación de las unidades educativas para imponer disciplina, rectitud y la adopción de valores está menoscabada por la intromisión de agentes externos a la escuela que impiden su cumplimiento cabal. Viceministro, yo he tenido que cambiar a una sobrina de colegio porque ya el abuso en varios años, y le estoy hablando de ciclo básico, intermedio, ya era intolerable, ¿no? Incluso se llevó al adolescente al extremo de decir mi vida no vale nada, porque así el bullying es terrible y te anula de por vida. Entiendo que los directores deben detectar, sancionar cualquier tipo de violencia, maltrato o abuso. Así es. Desde hace algunos años, cada colegio tiene un plan de convivencia pacífica y armónica, elaborado por los distintos componentes de la unidad educativa y ejecutado bajo la dirección del director del establecimiento. Pero hay una cosa muy cierta. El bullying o la violencia que se manifiesta en la escuela muchas veces es reflejo de la casa, sí, del hogar, de la sociedad violenta. Por lo tanto, la escuela puede hacer algo, pero no es todo lo que puede hacer. La tarea de la violencia en la sociedad boliviana es tarea de todos, sobre todo de la familia. No puede haber un niño que no sea violento si acaso ve en su casa violencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto también es un llamado a los padres de familia a que tengan conductas apropiadas y en su hogar
porque su hijo va a reflejar esas conductas aprendidas en un lugar, en la escuela. Pero además hay que ver que los padres de la familia sean responsables mancomunadamente con la escuela cuando los hijos o los estudiantes cometan alguna inconducta, se sanciona. Dejemos que las unidades educativas sancionen, porque no es la sanción para vanagloriarse de autoridad del director o el profesor, sino es para sentar precedentes y evitar que el estudiante vaya por caminos no correctos en su vida. Ahora, viceministro, no había nada más cruel que ver que hay chicos que no se les permitía pasar clases o dar exámenes, porque por ahí vamos, en esta época los papás nos botaron del trabajo, no nos alcanzaba para la pensión y el que tenía que sufrir el escarnio de no poder entrar a clases era el alumno. Al final esa es responsabilidad del tutor o padre y creo que es una excelente medida el que no pueda suspender o excluir o expulsar un alumno porque hay una cuenta ahí en números rojos, ¿verdad? Así es, está completamente prohibido que la unidad educativa particular impida el ingreso a clases de estudiantes cuyos padres son deudores. ¿Ah? Los padres son deudores, no el estudiante. Entonces esto sí se está cumpliendo. Hay una actitud muy celosa para garantizar el derecho a la educación de los niños, de tal manera de que la suspensión del ingreso a clases y otras sanciones que se hacían para sancionar al estudiante no sean sinónimo de quitar el derecho a la educación de los niños, jóvenes y adolescentes. Era común también en esto, viceministro, campamento por carnaval es obligatorio para los chicos de la prepromoción y la cuota son 500 pesos, ¿no? Al final, y el papá que no tiene trabajo y demás, realmente estas actividades extracurriculares eran incluso a veces más caras que la propia pensión, vamos. Así es. Felizmente hay conciencia tanto de las autoridades departamentales, distritales y directores de unidades educativas que este tipo de actividades hay que erradicar, porque provoca mucha inseguridad en los estudiantes que participan de ellas. Es violencia, a pasitos de una cosa aparentemente inocente hay violencia. Y también hay conflicto entre padres de familia respecto a las cuotas, a la rendición de cuentas y sobre todo a la pérdida de tiempo que ocasionaban estas actividades porque se suspendían clases. El espíritu de la reforma, de la resolución ministerial 01 ahora es 200 días hábiles de trabajo, pero con calidad. Y no se permite que se suspendan clases por un campeonato de fútbol, una fiesta patronal, el aniversario del colegio, etcétera, etcétera. No más suspensión de clases. El único que puede definir cuándo se suspende clases, sujeto a un plan que se llama el POA y un cronograma, es el director, pero ese POA y ese cronograma tiene que ser debatido y aprobado por la unidad educativa. Si hay una excursión y la unidad educativa dice que la excursión es beneficiosa para completar una formación integral del estudiante, se la hace bajo responsabilidad del director y cumpliendo las normas que para el efecto se disponen. Viceministro, le agradezco por estos segundos que nos da. Para todos nosotros la educación es una pasión. He tenido la suerte de ser catedrático en varias universidades y no hay nada más hermoso que poder formar una persona y motivar. Al final creo que el educador es un motivador del conocimiento para que el estudiante descubra un mundo diferente y construya un mundo diferente. Creo que estas medidas, más allá de reacciones o no, buscan eso. Lo felicito de verdad, pero creo que la educación que queremos tenemos que reflexionarla entre todos sin prejuicios, ¿verdad? Así que lo voy a molestar hacia adelante, mi querido viceministro. Le agradezco por haber recibido Postdata. Gracias y hasta la próxima. Estoy Gracias, a tus órdenes. viceministro. Un gusto. Buenas tardes.